Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué gusto saludarte en este día y qué bendición que podamos juntos leer la reflexión de tiempo con Dios. Lo que corresponde a este día es increíble. Son pocos versículos, pero la verdad es que la enseñanza es muy, pero muy especial, así que te voy a pedir que te quedes hasta el final para que sepamos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y bueno, ¿qué te parece si me ayudas buscando también la cita de este día? Estamos en Apocalipsis, el capítulo es el 4 y los versos que van del 1 al 4. Como te dije, son pocos versos, pero muy especiales. Dice el tema: sentado en el trono celestial. Y bien, si ya te encuentras listo o si estás lista, pues acompáñame en esta lectura. Dice de esta manera: después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estando en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¡Wow! Mira qué interesante lo que estamos leyendo. Aquí nos está hablando de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién es? Se trata de Jesucristo, aquel que venció a la muerte cuando fue crucificado, aquel que resucitó al tercer día y que gracias a su sacrificio ahora cada uno de nosotros podemos acercarnos a ese trono de gracia para recibir la salvación a través de esa ayuda, de ese oportuno socorro. Pero vamos, averigüemos un poco más de qué se trata esto, porque no solamente nos está hablando de Jesús, aquel que está sentado en el trono, sino que también aquí nos habla de Juan y la visión que tuvo. Y aunque aquí nos está indicando en el verso 1 que vio una puerta abierta en el cielo y escuchó la voz como de trompeta, hay una parte que dice aquí en este mismo verso: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora, no es que Juan estuviera en ese lugar. Él seguía estando aquí en la tierra, pero su corazón, su espíritu estaba viendo lo que iba a suceder. Y date cuenta qué es lo que dice el verso número 2. Y al instante, estando yo en el espíritu. Imagínate lo importante que es poder seguir al Señor, porque esto nos dará la oportunidad de al instante estar en el espíritu. Hay veces que nosotros nos vamos con la idea de que para estar en una forma espiritual necesitamos mucho tiempo. Tal vez debemos de crear una atmósfera, crear un ambiente en el que nosotros pasemos horas y horas estando ahí para encontrarnos directamente con el Señor. Pero déjame decirte que no es así. Si te das cuenta, aquí el mismo Juan decía: y al instante, estando yo en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con el Señor en cualquier momento. Pero ¿sabes por qué no pasa? Porque a veces nosotros no estamos unidos al Señor. Nuestro corazón a veces está alejado de Dios. Y por eso es que piensas que necesitas tener tantas cosas para poder conectarte con Él. Nuestra idea de la parte espiritual está tan equivocada a veces que pensamos que si una persona es espiritual, entonces es de aquellas que profetizan, aquellas que hablan mucho de la palabra, que oran mucho tiempo, que se mantienen en alabanza todo el día. Pero déjame decirte que no es así. Una persona verdaderamente espiritual es aquella que puede conectar con el Señor de una manera tan práctica. Es aquella que también, viendo la necesidad de los que están alrededor, la suple. Es aquella que su comportamiento no es protocolario, sino que tiene una visión más parecida al carácter de Cristo. Porque mira, date cuenta dónde estaba Juan. Él no estaba en un lugar agradable, estaba en la isla de Patmos, un lugar terrible. Estaba preso ahí. Y aunque sus situaciones alrededor de él eran adversas, él podía tener la conexión con Cristo. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo son tus condiciones? ¿Nos vamos a quejar en todo momento de lo que estamos pasando para no tener una vida espiritual? Porque si nosotros le ponemos más atención a lo que está alrededor, entonces cada vez más estaremos alejados de la presencia del Señor y difícilmente podremos estar al instante en el Espíritu con Él. Es por eso que es importante que nosotros centremos nuestra atención en lo que verdaderamente importa. Y tú y yo sabemos que lo más importante es nuestro Señor Jesucristo.
Y si aún no lo entiendes de esa manera, los versos número 3 y 4 nos dan mínimamente algunas características de nuestro Señor. Dice así: el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y aquí viene lo más interesante. Había alrededor de ese trono 24 ancianos, sentados en sus propios tronos, y vestidos de ropas blancas con coronas en sus cabezas. Esto simboliza que la presencia de Dios es lo más importante que existe. Aún hasta hay tronos alrededor de Él que tienen tal autoridad, pero que aún así adoran al que está sentado en el trono. Ahora, date cuenta que si nosotros hacemos eso mismo, entonces podremos tener las oportunidades de conectarnos con Él todos los días, al instante, como decía aquí Juan. Porque como te dije, vivir una vida espiritual no tiene nada que ver con un protocolo, sino más bien con un corazón dispuesto a encontrarle todos los días para hallar en Él la salvación. Querida familia, gracias por quedarte conmigo a escuchar la reflexión de Tiempo con Dios. Te quiero enviar un abrazo y también un saludo a la distancia y pedirte por favor que me ayudes a compartir estos audios. Puedes hacerlo a través de las distintas plataformas digitales como son las redes sociales, los grupos o mensajes de WhatsApp, de Messenger y de Telegram. Recuerda que compartir no cuesta nada y siempre bendice a muchas personas. Que te hagas un excelente día y que Dios te bendiga ricamente. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias y mil bendiciones.